Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Entonces, si preguntas qué hizo la gran bruja Dan Seorin con el gran hechizo que creó con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, bueno, no mucho. ¿Enterrador, se te da bien el dolor? Diría que lo llevo bastante bien. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes la generosidad de perdonarme incluso si te causo dolor? Me sentí inquieto. ¿Qué estás planeando? Primero responde la pregunta. ¿Lo haces o no lo haces? Supongo que puedo decir que sí. Bien. Enterrador, te voy a mostrar algo muy interesante. Inmediatamente después de decir eso, Dan Seorin sacó una pluma fuente y me la clavó en la mano derecha. Grité como Tom de Tom y Jerry. ¿Qué demonios? ¿Está loca? Espera. Para. Espera. Yo también lo hago. ¿Qué? Dan Seorin se apuñaló la mano izquierda. La sangre goteaba de la punta afilada del bolígrafo. ¿De verdad está loca? Mientras observaba desconcertado, Dan Seorin hizo algo aún más loco. Mientras ambos sangrábamos, ella empezó a cantar. Y entonces ocurrió algo asombroso. Ah. Unas escamas azules aparecieron en el aire, como un holograma tenue. Al mismo tiempo, la herida de mi mano derecha sanó al instante. En cambio, se formó una nueva herida en mi mano izquierda. A Dan Seorin le ocurrió exactamente lo mismo, pero a la inversa. La herida de su mano izquierda se trasladó a la derecha. Poco después, gotas de sangre se equilibraron en la balanza, y luego la balanza desapareció del aire. Me quedé estupefacto. ¿Qué es esto? Ah, este es el intercambio equivalente. Dan Seorin sonrió con una sonrisa otaku. Fue un poco irritante. Tu herida y mi herida. Mi dolor y tu dolor se han intercambiado. Eso es increíble. Me quedé realmente impresionado. Nuestras manos todavía sangraban como grifos, pero sin duda fue un periodo notable. ¿Cómo funciona? Te lo dije, es un intercambio equivalente. El hechizo establece un intercambio justo como yo lo considero oportuno. Increíble. Entonces, ¿podría transferir mis heridas a 10 piernas después de lesionarme? Si eso fuera posible, podría revolucionar nuestra estrategia contra los monstruos. Pero Dan Seorin negó con la cabeza y chasqueó la lengua de manera molesta. Desafortunadamente, tal uso es casi imposible. El hechizo requiere el consentimiento de la otra parte. Oh. No pude ocultar mi decepción. Por eso me hizo esas preguntas tan extrañas antes. Espera, ¿para qué se puede usar esto? Intercambiar dolor por dolor o placer por placer, pero la cantidad total permanece igual. ¿Podría quizás usarse para convertir energía en otra forma? Oh, es una idea brillante, pero también imposible. Como dije, se requiere consentimiento, y no se puede pedir a la energía ni a los materiales que lo den. No tienen cerebro. Ah, y tampoco funciona con plantas ni animales, ya que no entienden el lenguaje humano. Entonces es un hechizo completamente inútil. La magia nunca es inútil. El botón de furia de Dan Seorin fue activado. Era una lunática que lanzaba hechizos de ataque inmediatamente al activarse. Naturalmente, nuestra pelea terminó con mi victoria. Para que Dan Seorin me derrotara, tendría que preparar sus hechizos con al menos 30 minutos de anticipación. Así es el enfrentamiento entre un guerrero directo y un hechicero astuto. Después de una pelea tan trivial, el tiempo pasó. Claro, tenía la habilidad, memoria completa, así que en lugar de decir ha pasado algún tiempo, podía especificar que habían pasado exactamente 398 días desde entonces. Solo una expresión literaria. Contar cada momento como alguien con síndrome de Savant no le interesaría a nadie. Así que, 398 días, 16 horas y 38 minutos después, visité la sede de Seamchen World después de un largo rato. Pero Dan Seorin no estaba allí.
Ah, ¿buscas a la gran bruja? Está en el juicio de hoy. Un miembro del gremio que me reconoció me explicó. Su cabello plateado brillaba con gracia. Su nombre era Yu Hee-won, una talentosa seleccionada en el quinto ciclo y ahora ejecutiva en el mundo Samcheon. Si bien era muy capaz, tenía importantes defectos de personalidad, una psicópata. Ella también era la estudiante de latín. ¿Día del juicio? ¿Qué es eso? ¿Y por qué hay un jefe de operaciones atendiendo el mostrador? ¿Dónde están tus subordinados? La mayoría de los miembros del gremio están en la plaza. No tengo mucho que hacer allí, así que estoy vigilando la base. Entonces, ¿qué es el día del juicio? Recientemente, en Busan, designamos el último día de cada mes como día de prueba. La psicópata de cabello plateado se ajustó las gafas. La gran bruja preside personalmente los juicios de quienes han cometido asesinatos o causado lesiones graves. La respuesta del público ha sido muy positiva. Ah, por cierto, Gran Bruja era el título oficial de Dan Seo-rin. Especialmente para los miembros del gremio del mundo Samcheon, era obligatorio usar este título. Similar a como tuve que llamar al anciano maestro de la espada. Solo en el quinto ciclo, cuando era vicelíder del gremio, pude llamar a Dan Seo-rin líder del gremio. Porque esa era mi condición para unirme a ella. Probablemente ya esté en la última prueba. Tardará 1 hora aproximadamente. ¿Quiere esperar en la sala de recepción? Le conseguiré una entrada. No, está bien. Solo desperdiciaría bocadillos caros estando aquí con ustedes. ¿Dónde se celebra el juicio? Justo en la plaza de adelante, Gran Bruja. Caminé hasta el lugar indicado. Encontrar el camino no fue difícil. Era la misma plaza donde Dan Seo-rin realizaba sus espectáculos de disección de monstruos, comúnmente conocida como la Plaza de las Ejecuciones. A pesar del apocalipsis, la cuidada plaza ya bullía con el juicio. Era grandioso. A primera vista, unos 600 ciudadanos estaban sentados aquí y allá, observando el juicio. ¡Mátenlo! 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 ¡Silencio! Por favor, silencio. La voz de un miembro del gremio Samcheon resonó. Probablemente se amplificó con un hechizo de amplificación de voz. Como no se oyó ningún canto, también debió haberse lanzado un hechizo de silencio. Considerando que el hechizo tiene una función mágica básica de repetición, deben ser al menos 3 cantos. Dan Seo-rin parece haberle dedicado mucho esfuerzo. Giré mi mirada. En el centro de la plaza, un hombre que parecía ser el acusado permanecía cabizbajo. Dan Seo-rin, la jueza, apoyaba tranquilamente la barbilla en la mano en la mesa. Nunca había visto un espectáculo como este antes. En mi vida de regresión, que Dan Seo-rin celebrara juicios públicos y dictara sentencias frente a los ciudadanos no tenía precedentes. Observé el juicio desde la distancia con interés. Al quedar en silencio la plaza, el miembro del gremio alzó la voz. Por favor, silencio. Repito. La acusada es una bruja que se unió al mundo Samcheon hace 6 meses y fue asignada al escuadrón de combate. Sin embargo, durante la expedición de la semana pasada contra los monstruos, la acusada huyó primero, colapsando las líneas del frente. Esto no causó víctimas mortales, pero sí 2 heridos, poniendo al escuadrón de combate en grave peligro. ¡Buh! ¡Cobarde! Algunos ciudadanos lanzaron piedras, pero estas no pudieron alcanzar la mesa de juicio, probablemente debido a una barrera protectora, y rebotaron. Silencio, todos. Ahora, la gran bruja Dan Seo-rin juzgará. El silencio cayó sobre la zona. Los cientos de ciudadanos, que habían estado bulliciosos como en una fiesta, guardaron silencio. Si la medida de un artista es la cantidad de gente que puede entretener, la medida de un gobernante es la cantidad de gente que puede silenciar. Esta escena mostró el estatus de Dan Seo-rin como líder del gremio en Busan. Este acusado es un desertor. La voz de Dan Seo-rin fluyó a través del hechizo de amplificación. Era una voz de una belleza impresionante. Suaves y lentas, pero las palabras fluían rápidamente, y cada término y frase complejos golpeaban los oídos de los oyentes.
Su voz no era solo un habla sino más bien un aliento que llenaba la atmósfera de la plaza. Los miembros del gremio Samchen World la miraron con una reverencia soñadora. Bueno, fue un poco incómodo, pero entendí sus sentimientos como alguien que alguna vez fue la mano derecha de Dang Seorin. Esa voz era un poco engañosa. Los desertores suelen ser ejecutados de inmediato. Pero en este caso, no hubo víctimas mortales y el desertor se entregó al día siguiente. Estos factores deben tenerse en cuenta. Desertor. ¿Te arrepientes de haber huido, poniendo en peligro a tus compañeros? Sí, lo siento. ¿Puedes prometerme que nunca volverás a cometer el mismo error? Por supuesto, gran bruja. Por supuesto. En ese momento, aparecieron escamas azules sobre la cabeza de Dang Seorin. La luz azul no era como la de un letrero de neón, sino más bien como la luz azulada de las estrellas esparcidas por el cielo nocturno, trazando el contorno de las escamas. Entonces, puedes ser perdonado. Ni yo, ni las brujas del mundo Samcheon, ni tus camaradas que tuvieron que cubrirte, te usaremos, tu deserción de la semana pasada, en tu contra. Silenciosamente. Desde los pechos de Dang Seorin y de los miembros del gremio, y desde la dirección de la sede de Samcheon World, salió humo negro, fino como un hilo, que se movía como serpientes. Los hilos negros se juntaron en el lado izquierdo de la balanza. Con un ruido metálico, la balanza se inclinó pesadamente hacia un lado. En cambio, Dang Seorin agitó su dedo. De ahora en adelante, no podrás retirarte primero de ningún campo de batalla. Incluso si debes hacerlo, solo podrás hacerlo después de asegurarte de que todos tus camaradas se hayan retirado. Ah. No solo tus camaradas. Los ciudadanos también están incluidos. No pueden retirarse hasta que su seguridad esté garantizada. En otras palabras, siempre serán los últimos en retirarse. ¿Estás de acuerdo? El rostro del acusado palideció. Las batallas con monstruos nunca eran seguras. Saltar de un acantilado con un traje aéreo tenía más probabilidades de sobrevivir. ¿Pero por alguna razón? La expresión del acusado no solo mostraba palidez sino también un atisbo de alivio, como si finalmente estuviera en paz. Sí, gran bruja. Estoy de acuerdo. Bien. Silenciosamente. Una serpiente blanca, similar a un hilo, emergió del cuerpo del acusado. Parecía una bocanada de aire invernal. No solo de la boca, sino de todo el cuerpo. El acusado miró con la mirada perdida la serpiente blanca que salía de su cuerpo. Estaba enroscada en el lado derecho de la escama. Con un ruido metálico, la balanza se equilibró. El equilibrio se ha conseguido. Gracias, gracias. Ahora, lucha por tus compañeros y, más importante aún, por los ciudadanos. Oh, algunos espectadores soltaron un grito. Cientos de ciudadanos respondieron con aplausos. La escena me impactó. El intercambio equivalente, un gran hechizo aparentemente inútil, ahora funcionaba como la corte de Busan. Esta fue la razón por la que, incluso en ciclos futuros, Busan rechazó a los jueces de IA, a diferencia de otras ciudades. Fue debido a los juicios de brujas de Dang Seorin. Después de terminar el juicio, salimos a comer estofado de helado. No tenía muchas ganas de volver al edificio del gremio y, además, mi relación con Dang Seorin ya no era solo de líder y vicelíder del gremio, sino más bien de amigos amantes de la comida. Y no pude contener mi pregunta incluso antes de que llegara la variada bandeja de helado. Seorin, ¿qué fue eso ahí atrás? ¿Qué? Dang Seorin ladeó la cabeza con expresión estupefacta. Fruncí el ceño y le di un plato pequeño con salsa de gochujang. Me refiero al juicio. ¿Desde cuándo se usa el intercambio equivalente para las sentencias? No estaba disponible la última vez que lo visité. Simplemente no has estado en Busan lo suficiente como para darte cuenta. Llevamos casi medio año haciéndolo. Mira, prueba esto. Dang Seorin me entregó un plato pequeño con una mezcla perfecta de sal, pimienta y chile en polvo. A los ciudadanos les encanta. Hoy en día, se considera una de las 3 atracciones principales de Busan, junto con los espectáculos de disección de monstruos. ¿Qué? Explíqueme un poco más.
Señor, ¿podríamos traer algo de Dong Dong Hu? Sube enseguida. Tomé la jarra de Dong Dong Hu y la mezclé con media taza de agua helada. Esta era la proporción favorita de Dang Seorin. El prestigio de haber cuidado de un amigo durante siglos provenía de esos pequeños gestos. ¿Qué hay que explicar? Ojo por ojo, diente por diente. Simplemente apliqué el código de Hammurabi tal como es. MMM. Cuando el país aún estaba intacto, podíamos meterlo todo en la cárcel. Pero ahora no hay cárceles, ¿verdad? Cortar dedos o estrangular es un desperdicio de trabajo valioso. Así que simplemente organizo una venganza en la que todos estén de acuerdo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es de Romanos 12:19. Por Dios. Haces algo ridículo cada vez que aparto la mirada. ¿Qué? ¿Estás buscando pelea? Mi cordura es lo que está en juego. Esto es realmente absurdo. El helado variado, el estofado de helado, el dongdonghu y el kimchi bien fermentado desaparecieron entre nuestros palillos y bocados. La comida estaba deliciosa, un festín que solo se puede encontrar en Busan hoy en día. Me pareció extraño que la vieja sociedad intentara solucionar todo con penas de prisión. Dang Seorin levantó sus palillos. Piénsalo. ¿Cómo es posible que el robo y el asesinato reciban el mismo castigo? La sensación de perder tus pertenencias y la de ser apuñalado es muy distinta. Hay una diferencia cualitativa, una diferencia de calidad. El robo también varía. La sensación cuando te roban la comida de hoy, cuando te quitan la radio que ocultaste a otros supervivientes, o cuando te roban un riñón. ¿El último cuenta como robo? Claro. De todas formas, el castigo debe variar según la severidad y las circunstancias, el carácter del agresor y de la víctima. Por ejemplo, Jesús podría poner la otra mejilla, pero el enterrador probablemente lo consideraría un trato justo solo después de quitarle la mejilla y una muela. ¿Me equivoco? Entiendo tu punto. Y, sorprendentemente, la bruja más grande de la historia, la incomparable y única Dang Seorin, puede negociar un trato justo para cualquiera. En ese momento, un niño pequeño se acercó al restaurante y tímidamente le mostró un sombrero puntiagudo, diciendo, «Gran bruja». Dang Seorin sonrió alegremente y firmó el ala del sombrero. En cuanto terminó el fanservice, la cara de Dang Seorin se desvaneció como una esponja empapada en agua caliente. Esto sucedía donde quiera que iba nuestra ídolo de Busan. Tan lindo. Pero esa justicia es simplemente lo que tú crees que es justo. La gente siempre puede juzgar mal. Por eso, el intercambio equivalente no funciona sin el consentimiento del otro. Si consideran que el trato no es justo, simplemente no aceptan. ¿Quién se atrevería a rechazar un juicio del gobernante de Busan? En un mundo como este, deberían agradecer que incluso celebre juicios. Si no los juzgo, es una cacería de brujas. Sea cual sea el delito, acaban muertos. ¿No es esto mejor que la muerte? Si todavía estás inquieto, ven a observar el juicio el próximo mes. Dang Seorin se quejó. Por cierto, ¿qué has estado haciendo que es tan difícil verte estos días? La verdad es que me sentí un poco perdido en ese momento. Si eres un lector astuto, es posible que ya lo hayas descubierto, pero el siglo XXVI fue cuando el maestro de la espada declaró oficialmente unas vacaciones. Cuando un compañero que creías que te acompañaría hasta el fin del mundo se retira de repente, es como el FC Barcelona tras el fichaje de Lionel Messi. Mi estado mental era similar. Mostré un comportamiento vergonzoso como regresor durante este tiempo. Saltémonos la historia negra. Está bien. Volveré en un mes. Sí. Trae un poco de melona. Exactamente un mes después, llegué a la plaza de ejecución de Busan con helado de melona casero. Aquí tienes. Oh, gracias. ¡Guau! Se parece a melona. Dan Seorin se maravilló de mis habilidades culinarias. Para que conste, pude replicar casi el 92% del sabor de los fideos instantáneos, los fideos en bolsa y los snacks preapocalípticos. Obtuve las recetas directamente de las sedes de las empresas de snacks,
así que pueden confiar en mí. ¿Qué? ¿De qué otra manera crees que un regresor pasa tanto tiempo? Este es el pasatiempo más productivo que he podido encontrar. Reservé un buen lugar allí. Esta vez, pude ver todo el juicio desde una posición privilegiada. Mientras chupaba una melona, Dan Seorin, sentada en el banco del juicio, también estaba masticando casualmente una melona. Observé que, sorprendentemente, los juicios de brujas de Busan eran bastante racionales. Si le cortas una pierna a alguien, servirás a la víctima de por vida. Seguirás todas las tareas que originalmente realizaban ambas piernas, según las indicaciones de la víctima. No puedes separarte de la víctima sin su permiso. ¿Estás de acuerdo? El único periódico que queda en Busan acusó falsamente a un ciudadano, lo que provocó su suicidio. Aunque no queda familia que busque venganza, el daño a la reputación del periódico debe ser reparado. De ahora en adelante, todas tus acciones deben quedar registradas en una columna del periódico. Todas tus fechorías pasadas y futuras deben publicarse con precisión. Esto permitirá que todos en Busan sepan qué clase de persona eres. ¿Estás de acuerdo? No pagaste el salario por el trabajo realizado. El trabajo es una inversión de tiempo. Durante el mismo tiempo que trabajó la víctima, acatará sus órdenes. Por supuesto, no se permiten órdenes irrazonables como el suicidio. Comerás lo mismo, dormirás en la misma cama, te despertarás y descansarás a la misma hora que la víctima. ¿Estás de acuerdo? Si la civilización estuviera intacta, tales juicios serían impensables. Sin la magia de Dan Seorin, estos acuerdos nunca podrían realizarse. Sus juicios eran crueles y duros, pero tenían una extraña capacidad de persuasión, haciendo que cientos de personas en la enorme plaza se sintieran convencidas. Cada vez que se dictaba sentencia, las escamas azules brillaban en el aire. El juicio más impresionante fue el del acusado de haber matado a alguien, un juicio por asesinato. Dan Seorin masticó el palito de helado de su melona terminada. A un lado estaba el asesino, al otro, la familia desconsolada. Sus ojos azul oscuro los escrutaron. ¿Te arrepientes del asesinato? Sí. ¿De verdad lo sientes por los dolientes? Sí, lo siento. Entonces, debes soportar lo que te hagan los dolientes sin oponer resistencia. No puedes quejarte ni expresar tus quejas. Simplemente tienes que aceptarlo. ¿Estás de acuerdo? El silencio fue bastante largo. A pesar de la larga pausa, el momento en que el acusado asintió fue sorprendentemente breve. Sí. Estoy de acuerdo. Por favor, hazlo, gran bruja. Las escamas brillaban. Bastardo. En ese momento, un familiar saltó la valla y se abalanzó sobre el acusado. ¡Pum! El sonido de un puño rompiéndose un hueso resonó con claridad en mis oídos. ¿Cómo pudiste? Mataste a nuestra hija. Prometiste casarte con ella, ¿cómo pudiste? Bastardo. Hijo de puta. En circunstancias normales, alguien habría intervenido. En un tribunal preapocalíptico, la seguridad lo habría impedido. Pero en la plaza de la ejecución, nadie detuvo a la familia. Otros parientes que lo seguían comenzaron a patear al acusado en el suelo. Busan tenía buena visibilidad, ya que la mayoría de los rascacielos habían sido demolidos. El rojo atardecer se reflejaba en el mar, regresando a la ciudad como siempre. En la plaza de ejecución, bajo el cielo rojo sangre, la sangre del acusado caía a su alrededor. Pronto, dejó de respirar. Y en ese momento, me impactó la intensa comprensión de que todo esto podría ser solo un reflejo externo del mundo interior de Dan Seorin. Mientras todos los espectadores observaban el castigo de la afligida familia, yo solo giré la cabeza para mirar a Dan Seorin. Ella también me estaba mirando. Entre nosotros, el atardecer era de un rojo intenso. Hay un epílogo. No creo tener derecho a juzgar todo en el mundo. Así que no detuve los juicios de brujas de Dan Seorin. Ella tenía su propia racionalidad y justicia. Además, para ser justos, su racionalidad y justicia fueron las mejores posibles en el apocalipsis. ¿Otras ciudades? Sanciones privadas basadas en el beneficio personal del líder del gremio.
e incluso los jueces de IA no se introdujeron hasta mucho después. No solo en el ciclo 26, sino en cada ciclo en el que compartí el hechizo de intercambio equivalente completado, Dan Seorin realizó constantemente juicios de brujas. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Qué quieres decir? El juicio. Habíamos regresado al tren del gremio Samcheon y estábamos bebiendo. Generalmente visitábamos varios lugares para mantener nuestra amistad. Pero si Dan Seorin decía, bebamos en el tren esta noche, significaba que quería emborracharse mucho. Como gobernante de Busan y líder de la Alianza de Gremios Coreanos, además de progenitora de la magia de la canción, la gran bruja no podía permitirse mostrarse borracha y tambaleándose por las calles. Ni siquiera delante de los miembros del gremio. Se necesitó alguien como yo, que derrotó a los 10 piernas y recuperó el río An al sur de Seúl, o un maestro con muchos discípulos a través de Sginat, para que Dan Seorin no perdiera su autoridad cuando salían juntos. Creo que está bien. ¿Qué parte está bien? Todo parece estar bien, solo por el hecho de que le preguntas a otra persona si está bien. Joder. Dan Seorin se rió. ¿Qué es eso? Tontería. Pero su expresión se relajó visiblemente. Mientras soportaba por un rato las divagaciones de un amigo borracho, Dan Seorin de repente activó el hechizo de intercambio equivalente. Empresario, pon en la balanza lo que piensas de mí. ¿Qué? Eres un niño. ¿Me preguntas como un padre que pregunta si te gusta más mamá o papá? Ah, vamos. Póntelo. ¿Estás de acuerdo? Suspiré y dije, está bien. Entonces, de mi pecho emergió una cola de serpiente radiante y sombría. Dan Seorin giró el dedo. Desde la zona de su corazón, una serpiente blanca, parecida a un hilo, se arrastró y se enroscó al otro lado de la escama. Chillido. Un ruido inconcebible sonó mientras la balanza se equilibraba lentamente. Pronto, alcanzaron el equilibrio perfecto. Dan Seorin sonrió como un gato. MMM. ¿Qué es eso? Por la noche, las escamas que creó Dan Seorin brillaron débilmente como la luz de las estrellas, y la Vía Láctea resplandeció fuera de la ventana. Fue una lluvia de meteoritos. Con la lluvia de estrellas como telón de fondo, Dan Seorin sonrió brillantemente. Un secreto. Fue una respuesta verdaderamente de bruja. El género de esta historia es un misterio un tanto extraño. Ocasionalmente uso el término ruta. Esto se debe a que a menudo comparo mi viaje para evitar la destrucción del mundo con escalar una montaña. Los montañeros que ascienden al Himalaya suelen referirse a los caminos que recorren como rutas. Yo también utilizo su terminología para describir mis propias estrategias. La gran premisa de un regresor. ¿Cómo se puede evitar la destrucción? ¿Cómo se puede conquistar la cima del Everest del tiempo que ningún ser humano ha alcanzado jamás? A lo largo de mis 1183 ciclos de regresión, de hecho ha habido innumerables rutas. Por ejemplo, del ciclo 35 al 107, las rutas que intenté explorar fueron la ruta de la reconstrucción de la civilización o la ruta del renacimiento. Para esta ascensión, los miembros de mi equipo de escalada fueron los siguientes. 1. La presencia de una santa, que pudiera observar a todos los despertadores dentro del radio y mantener un estándar moral muy alto. 2. La presencia de COGYU, con la capacidad ubicua de mantener a Sginat, una comunidad donde todos los despertadores podrían participar en cualquier momento y en cualquier lugar, independientemente de sus rangos de actividad segmentados. 3. La presencia de NODOWA, un líder del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras que podría conectar y mantener las redes de carreteras entre las bases de las ciudades sin corrupción política. 4. La presencia de alguien que pudiera mediar y guiarlos a todos, siempre diligente, un moderno caballero de brillante armadura, es decir, yo, el enterrador. Quienes han seguido mi historia hasta ahora estarán de acuerdo en que mi preparación fue metódica y minuciosa. Incluso en la situación en la que perdimos al viejo Cho, el espadachín más fuerte y el bromista definitivo, me enorgullezco de haber hecho lo mejor que pude. Sin embargo, la ruta del renacimiento se derrumbó en un instante. Por favor recuerda, enterrador. Las habilidades de los despertadores no son puras bendiciones. Son armas de doble filo. Nombre en clave, Santa.
Su nombre en clave después de caer, Verdugo. La aparición de este ser descarriló por completo la ruta que tenía planeada. Si los despertadores se acostumbran tanto a sus habilidades que son consumidos por ellas, se volverán monstruosos como yo. Menos 20 años. Idealmente, antes de que se cumplan 15 años, debes restaurar el mundo a su forma original. Por favor, recuerda, Undertake. Así es. Los despertados nunca fueron el polo opuesto de los monstruos. Eran de la misma especie. Si los monstruos eran seres nacidos del vacío, los despertados los alimentaban en sus mentes y corazones. Dang Seorin. No Do Wa. Cheon Jo Wa. Marqués de la Espada. Las habilidades que poseían, milagros inalcanzables para los humanos comunes, no eran solo bendiciones sino también maldiciones. A estas alturas, algunos lectores quizá estén empezando a comprender por qué tuve que luchar a lo largo de 1183 ciclos. Exactamente. Para atrapar monstruos, se necesitan despertadores, pero si un despertador se vuelve demasiado poderoso, se convierte en un monstruo colosal. Es como si el mundo mismo. ¿Quizás te gustan las historias desoladoras? De hecho, a mí me encantan. Desoladoras. Mira, he preparado un guiso sombrío que está delicioso. ¿Te gustaría probar solo una cucharada? Es como si preguntaran tímidamente, imponiendo sus preferencias a los demás. ¿Podrías pensar, qué clase de lunático haría algo así? Desafortunadamente, el destino irrazonable del mundo no termina aquí. Pero por ahora dejaré de lado las quejas del regresor. Hoy quiero hablar brevemente sobre la primera ruta que establecí. Llamada la Ruta A. La primera ruta en mi vida regresora, también conocida como la Ruta de la Academia. A diferencia de otras rutas, la Ruta A fue creada exclusivamente por Old Man Sko y por mí. Fue antes de que el viejo Cho se fuera de sus malditas vacaciones. En serio, si ese viejo alguna vez regresa. Oye, embalsamador. El viejo Cho dijo mientras levantaba una mancuerna. No entendía por qué de repente cogió una mancuerna. Al fin y al cabo, el viejo Cho siempre estaba levantando pesas. Como referencia, embalsamador es otro nombre para el enterrador. El viejo Cho a veces me llamaba así, no por respeto a mi alias, sino para añadir un matiz de maldición a la pronunciación. Maldito viejo. ¿Por qué? ¿Has oído las noticias? ¿Qué noticias? En Fukuoka. No, chico, ¿por qué hablas así? Respondiéndole a un anciano con esa actitud. La hora exacta fue el siglo XVIII. En ese momento, el estado mental del viejo Cho seguía intacto. Claro que, incluso cuando estaba cuerdo, no era más que un tirano alemán más para el mundo. He aquí un dato sorprendente, ese anciano se graduó de la escuela de arte. ¿No suena extraño? Cualquiera que conozca historia puede adivinar qué tipo de frase surge cuando se combina Alemania con escuela de arte. Dejaste neuronas atrás durante tu última regresión. ¿Y qué hay de Fukuoka? Ah, cierto. Oí que un despertador interesante apareció en Fukuoka. Nombre en clave, Titiritero. ¿Titiritero? ¿Cuál es su habilidad? ¿Quién sabe? Los despertados suelen mantener sus habilidades en secreto. Solo oí que el comité los cortejó varias veces. El viejo Cho se tocó la nariz. Era molesto. Pero tengo un presentimiento. El titiritero debe ser excepcional. Oh, ese sentimiento. ¿Por qué? Mi intuición suele ser correcta. En las obras de subcultura existe un concepto llamado deriva académica. Se refiere a cuando una obra perfectamente buena de repente toma un desvío y el protagonista se inscribe en una academia, lo que a menudo conduce al declive de la obra. Sin embargo, había una razón muy racional por la que el viejo Cho y yo establecimos y dirigimos una academia. Necesitamos reclutarlos. Se trataba de reunir talentos prometedores. Era casi imposible para el viejo Cho y para mí solos evitar la destrucción del mundo. Así que necesitábamos formar el partido más poderoso posible para al menos burlarnos de un mundo que constantemente cocinaba cosas sombrías. Incluso a la hora de reclutar talento. ¿Te unirías a nuestro gremio y nos servirías?
¿Te gustaría inscribirte en una academia y recibir clases de expertos? Había una diferencia significativa en el tono entre estas dos invitaciones. Especialmente para los asiáticos. Muchos, incluidos los coreanos, tenían una obsesión perversa que los excitaba con palabras como educación, examen de ingreso y prestigio. Estudiar y tener éxito en un gremio era simplemente un juego de poder, pero ingresar a una academia y estudiar bien era visto como autodisciplina, piedad filial y patriotismo. No había razón para no explotar una cultura tan buena. El viejo Cho colocó el cartel de director de la academia en lugar del rígido título de maestro del gremio. Asumí el cargo de subdirector. Incluso le añadimos algún condimento. Academia dirigida por un alemán. Habilidades probadas en la incursión de las 10 piernas. Garantizadas por Espada Estrella y Undertake. El lema de una academia dirigida por extranjeros con sangre alemana pura era prácticamente un rayo de lavado de cerebro para los asiáticos. Por cierto, el nombre de nuestra institución educativa era Freedom Academy, en alemán, Freiheit Academy. Si los alemanes lo hubieran visto, quizá habrían arqueado las cejas ante la institución que, curiosamente, enfatizaba la pureza de sangre y la libertad. Uno de los edificios más famosos construidos por alemanes tenía el lema Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, en su entrada. Afortunadamente, el viejo Cho era simpatizante del Partido Socialdemócrata. La gente confiaba sin dudarlo en la academia especializada en despertares extranjeros. Creando una organización que llamamos gremio pero que leímos como una academia para extraer selectivamente despertadores prometedores de varios países. Esta fue la esencia de la Ruta AA. ¿Qué? Si de verdad son excepcionales, deberíamos reclutarlos. Entonces, ¿piensas ir a Fukuoka a reclutar a este titiritero? Siguen funcionando los ferries hoy en día. Querer es poder. Un erudito que quiera ir encontrará la manera. ¿Cómo es posible que no consiga ni un solo ferry? Incluso si cruzas el estrecho de Corea con seguridad, los japoneses no te dejarán llevarte su despertador fácilmente. Ellos también tienen prisa. Está bien. No son japoneses, sino coreanos. ¿Qué? Eran originarios de Busan y se evacuaron rápidamente en cuanto se abrió la puerta. ¿Pero por qué evacuar allí? No es que los monstruos sean soldados norcoreanos. Es un infierno tanto allí como aquí. ¿Quién sabe? Solo han pasado 3 años. Oh. Me tomé un momento de silencio. Pero si es Fukuoka, ¿tienen algo que ver con el gobierno provisional? Tendrás problemas si te involucras con ellos. Ni idea. ¿Crees que soy omnisciente? Entonces, ¿cuándo piensas ir? Bueno, ¿cuándo planeas ir? Intercambiamos miradas. Comunicación, fracaso. Alzamos nuestras espadas en silencio. Respetamos profundamente el método tradicional que la humanidad siempre había elegido cuando la comunicación fallaba desde la antigüedad. Pasaron 5 minutos. Que tengas un buen viaje, embalsamador. Maldita sea. ¿Dónde intentas derrotar a un maestro de la espada con tan mala habilidad? Ah, si ves ramen instantáneo en camino, cómpralo. Preferiblemente tonkotsu. ¿No es Fukuoka famosa por su tonkotsu? Vamos a consentirnos el estómago. No tuve elección. En ese momento, todavía era más débil que el viejo Cho. Arrastrando mi cuerpo magullado, salí patéticamente de la oficina del director. La Santa de la Salvación Nacional te está animando. Dije una sonrisa amarga. Como era de esperar, el único que está a mi lado es una constelación. Por supuesto, en el siglo XVIII, desconocía la verdadera identidad de la constelación como despertadora. Mi relación con la Santa se acercaba a lo que se conoce como parasocialismo. Solo la constelación me entiende. Estaré en un breve viaje de negocios a Japón, así que, por favor, cuida de ese anciano. La santidad de la salvación nacional os anima a no preocuparos. Constelación. Para dar un ejemplo similar, fue como si un fan se encariñara demasiado con un tuber. ¿Por qué? Al fin y al cabo, el género de las constelaciones también surgió de las plataformas de streaming por Internet. Era un pasatiempo saludable.
Fue una época inmadura en muchos sentidos. Aunque mi memoria lo catalogó como una historia oscura, para otros, el despertador conocido como Undertake era sin duda una persona de interés. Viejo Cho. Dang Seorin. Enterrador. Pase lo que pase, los personajes principales de la incursión de las 10 piernas éramos nosotros tres. Y fue el primer caso en el mundo en el que monstruos de nivel jefe fueron subyugados puramente por una organización privada, no dirigida por el gobierno. Originalmente, Corea tenía una tradición en la que las milicias recibían mejoras sobre los ejércitos regulares, por lo que no era extraño. Por supuesto, si tuviéramos que clasificar puramente por popularidad a nivel nacional e internacional. Dang Seorin, viejo Cho enterrador. Sería el orden. Si la fama del viejo Cho y la mía fluctuaban, Dang Seorin siempre mantenía el primer puesto. Era la líder de la Unión Gremial Coreana, el nombre variaba ligeramente según el ciclo. Y lo más importante, su personaje nos cautivó tanto al viejo Cho como a mí. ¿Una bruja cantando en el campo de batalla? ¿No es eso una trampa? ¿Cómo podrían dos espadachines competir con eso? En pocas palabras, al ver a Dang Seorin cantando a capela a 4 voces en el campo de batalla, todos pensarían que era increíble. Sobre todo cuando su canción proporcionaba dopaje potente sin efectos secundarios. Los despertadores coreanos ya no podían ir a las incursiones de jefe sin la canción de Dang Seorin. De todos modos. En Corea, mi posición era la de segundo al mando, y ocasionalmente caía al tercer puesto cuando el viejo Cho desataba su máximo potencial. Bienvenido a Japón, Undertake. Incluso ese nivel de posición era suficiente para atraer un enjambre de moscas. Bienvenido a Busan. El enterrador. El enterrador. El enterrador. En cuanto desembarqué en el puerto, casi 300 personas vitorearon al unísono. Era más un ejército que moscas. Además, ondeaban vigorosamente estandartes en lugar de alas. Los estandartes estaban adornados con símbolos como Orgullo de Corea, Despertador enterrador. Bienvenido a Busan. Todos los miembros del segundo gobierno provisional de Corea. Me duele la cabeza. ¿Busan? Idiotas. Déjame explicarte. Por supuesto, navegué de Busan a Fukuoka, Japón. No regresé a Busan después de recorrer el estrecho de Corea. No fue mi destino el que se volvió loco sino sus mentes. Fukuoka. En caracteres chinos, significa colina próspera. El segundo carácter, significa montaña o colina. Así que estas moscas que estaban delante de mí decidieron llamar a Fukuoka Busan, ignorando el nombre de ciudad, que era perfectamente correcto. Fue como decirles a los nativos americanos, de ahora en adelante, ustedes son indios. El punto aún más ridículo era que Japón ya tenía una ciudad llamada Toyama, que fonéticamente podría traducirse como Busan. En resumen, estas personas eran una triple molestia para Busan, Fukuoka y Toyama. ¿Por qué carajo? Ajaja. Bienvenido, enterrador. El hombre de mediana edad que estaba al frente de la multitud que les daba la bienvenida lo explicó todo. Alcalde Jun. Nombre real Jun Sang-guk. No era el alcalde actual. En Corea, el cargo de funcionario público se había abolido hace mucho tiempo, junto con las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Jun Sang-guk fue el exalcalde de Busan. Actualmente, también era el jefe del segundo gobierno provisional de Corea. Cuando un vacío masivo barrió el sur del río Han, causando que la Casa Azul y la Asamblea Nacional se reconciliaran y comenzaran una gran coalición hacia el cielo, Sejong y Busan fueron las bases urbanas restantes para estabilizar la situación. Los funcionarios públicos de Sejong intentaron controlar a los militares, y ellos también se marcharon amistosamente a las entrañas de los 10 piernas. Mientras tanto, el alcalde de Busan, Jun Sang-guk, optó por un enfoque más tradicional. Ciudadanos, ¿qué clase de personas somos? ¿La gente del reparto? No, nosotros somos la gente de Terran. Jun Sang-guk levantó a sus partidarios y a su organización, reubicándolos como un centro de comando. Su generación encontró este chiste muy apropiado y los ciudadanos quedaron impresionados.
Si Kim Il-sung, fundador de la facción Daedong-gang, solo podía practicar la teletransportación en solitario, John Sang-guk logró una teletransportación masiva. Esto demostró que la facción Nakdong-gang heredó las artes marciales de Saman. Sus métodos eran diferentes. Ahora, los coreanos reconocen el valor del nombre de John Sang-guk al mismo nivel que el del almirante Won Jun y el del primer ministro Lee Kwan-yeol del Imperio coreano. Teniendo en cuenta la evaluación típicamente estricta que los coreanos hacen de los políticos, esto no fue una hazaña pequeña. Por naturaleza, todos los políticos son estrictamente idealistas. Los políticos creían que, incluso si carecían de legitimidad en la práctica, siempre podían inspirarse en los ideales. John Sang-guk también lo creía. El grupo en el exilio se convirtió en un gobierno en el exilio, que de repente se transformó en el segundo gobierno provisional de Corea. La tarjeta de presentación de John Sang-guk cambió en consecuencia, y ahora decía primer ministro del segundo gobierno provisional de Corea. El día de su elección como primer ministro, Fukuoka pasó a llamarse Busan. Así, John Sang-guk también obtuvo el título de alcalde de Busan como representante de la Asociación Coreana de Fukuoka. Fue una locura. Y ahora me han invitado a este espectáculo loco. Era una práctica común en todo el mundo que los políticos caídos se aferraran a los héroes de guerra. Hace mucho que lo admiro, señor enterrador. John Sang-guk, quien alguna vez se jactó de tener una puntuación de 2150 en la clasificación de StarCraft como usuario Terran, sonrió radiante y me abrazó. Tras el primer ministro del segundo gobierno provisional, los ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas, Justicia e Interior me estrecharon la mano. Fue un abrazo mecánico y muy ordenado. Yo también sonreí mecánicamente y para mis adentros les asigné apodos modernos de la generación MZ, como maldita sea, joder, maldita sea, a los ministros del gobierno provisional. Maldito viejo. Por eso no quería venir a Fukuoka por negocios. Cu. A lo lejos, oí la risa del viejo Cho y una alucinación de sí, tu esgrima es floja. Maldita sea. Para decirlo sin rodeos, no tenía ningún respeto por el segundo gobierno provisional. Respetaba más mi propia visión y no quería ser innecesariamente grosero. El problema era el gobierno de la ciudad de Fukuoka. Los que filtraron la información sobre mi visita al gobierno provisional probablemente eran de ese lado. En ese momento, a diferencia de la península de Corea, las organizaciones gubernamentales en el archipiélago japonés aún no habían colapsado por completo. Por lo tanto, tenían el lujo de conservar la moneda del gobierno provisional sin descartarla. ¿Quién sabe? Esta moneda podría viajar en un cohete hasta la atmósfera de Marte. Fue un juicio extremadamente irracional, pero los jugadores suelen resistirse a la persuasión racional. Además, los japoneses tenían grabada en la mente la dulce historia del éxito de la moneda de Lee Kwan-yeol. El gobierno japonés empezó a recuperar la racionalidad mucho después, con la caída de los 8 millones de monstruos. Fue un buen negocio, salvo por el precio de ofrecer cabezas, brazos, torsos, piernas y entrañas a cambio de sabiduría. Finalmente acabaría con una monstruosidad llamada Inunaki, pero todos estos cuentos son para más adelante. Aún no era un futuro realizado. Por lo tanto, por ahora, tuve que considerar la dignidad de las autoridades de Fukuoka. Mi tarea era secuestrar a un despertador de clase A residente en Fukuoka sin armar un escándalo. Provocar a los lugareños sería una tontería. Por supuesto, en mi ciclo 180, podría haber secuestrado al titiritero sin importarme la política, pero en este punto, yo era simplemente un novato en mi ciclo 18. ¿Qué podía hacer? A veces, hay que hacer el trabajo sucio. Jaja. Que un patriota como tú apoye a nuestro gobierno provisional es como ganar 1000 soldados. Ay, apoyar es una palabra demasiado grande. Solo quiero compartir las dificultades que enfrentan mis compatriotas en el extranjero durante estos tiempos difíciles. Ajaja, ya veo. ¡Qué humilde! Tome. Por favor, acepte una copa, señor enterrador. Al final, pasé la noche bebiendo con los funcionarios del gobierno provisional. Aunque John Sang-guk quizá disfrutó más de las dulces conversaciones con el héroe de guerra Undertake que del alcohol. De todos modos, lo elogié lo suficiente como para dejar satisfecho a John Sang-guk. Por cierto,
¿Qué te trae por Fukuoka? Ah, es más un asunto de negocios que un deber oficial. Oh, en estos tiempos, ¿cuál es la diferencia entre los negocios y el deber oficial? Cualquier negocio que emprendas es prácticamente un proyecto nacional. Por favor, dímelo. Tus palabras me tranquilizan. Busco a un despertador conocido con el nombre clave titiritero que reside en Fukuoka. ¿Lo conoces? ¿Titiritero? Por primera vez, John Sandwook tartamudeó. Sí, titiritero. Los conozco muy bien. ¿Pero por qué? Como saben, dirijo una pequeña academia, un centro de entrenamiento exclusivo para despertadores. Me gustaría ver a este titiritero en persona y, si le parece bien, invitarlo a inscribirse en nuestra academia. Veo. El exalcalde de Busan me miró y murmuró. Quizás esto sea lo mejor. Fue un murmullo cuyo significado se me escapaba. El silencio entre nosotros se prolongó un par de segundos antes de que John Sandwook lo rompiera torpemente. ¿Fuma usted? Yo era un firme antitabaco, pero esa pregunta fue una señal para una charla privada al aire libre. Por eso, podría sacrificar temporalmente mi salud pulmonar. Algunos incluso abandonaron su tierra natal, así que ¿qué era un poco de humo? Sí, estoy desesperado por uno. Vamos. No soporto el calor, necesito aire fresco. Salimos del bar y contaminamos el cielo nocturno de la ciudad. A medida que el nivel de polvo fino en Fukuoka aumentaba apropiadamente, se desarrolló un espectáculo bastante notable. Oh. Una estrella fugaz. Ah, de verdad. Cayeron algunos meteoritos del cielo nocturno. Fue más una llovizna que una lluvia de meteoritos. Pronto cesó la lluvia cósmica. John Sandwook, sin embargo, apenas observaba los meteoritos, observando nerviosamente a su alrededor. ¿Qué ocurre? Te envidio, señor enterrador. ¿Lo siento? A veces me imagino lo genial que sería si yo fuera un despertador. John Sandwook sacó un cenicero portátil con manos temblorosas y apagó su cigarrillo en él. En ese gesto no vi pulcritud sino más bien el instinto de supervivencia de quien vive en el extranjero. Si hubiera arrojado descuidadamente la ceniza en las calles de Fukuoka, los japoneses que pasaran podrían preguntarse, ¿este coreano piensa en nuestra tierra como si fuera un cenicero? La titiritera es mi hija. Estaba tan concentrado en el cenicero portátil que reaccioné un poco tarde. ¿Qué? Titiritero, Ayul. Lee a Ayul. Ella es mi hija. Si te la quedas, por favor, cuídala bien. Esto fue inesperado. Justo cuando estaba a punto de reflexionar sobre las peculiaridades del destino, rápidamente se me ocurrió una pregunta. Espere un momento. ¿No es usted el señor Jun? Disculpe la pregunta, pero si el apellido de su hija es Lee. Ah. Tomó el apellido de su madre. ¿Podría ser que él creyera que un niño debía heredar no solo el apellido del padre sino también el de la madre? Pero mi imaginación era demasiado limitada. El exalcalde de Busan sonrió. Parecía una sonrisa forzada. Ella es mi segunda, una hija oculta. Maldición. Finalizó el programa del primer día. Después de eso, tuve 2 noches y 3 días a solas. El gobierno provisional había organizado mi alojamiento. Es algo más, está claro. Incluso con el país desmoronándose, logró huir al extranjero con su segunda familia. Un verdadero héroe capaz de teletransportarse tenía que ser diferente. Hace mucho tiempo, cuando el emperador Gao Sudean fue derrotado por el demonio Xian Yu y tuvo que huir, se vio obligado a subir a un carruaje. En ese momento, Liu Ban arrojó a sus hijos del carruaje, alegando sobrepeso. Quienes hubieran jugado juegos de rol comprenderían que tener el inventario lleno era un pecado imperdonable. Sin embargo, en el juego de la contienda Chuan, los niños fueron designados como artículos esenciales, y apareció una advertencia que decía, es inaceptable descartarlos. Al final, no los abandonó. Por eso la gente necesita aprender artes marciales. Si Liu Ban hubiera dominado la técnica de teletransportación como John Sandwook, podría haber cometido tales atrocidades sin depender de un carruaje débil. Señor enterrador, ¿está ahí? Toc, toc.
Justo cuando estaba probando el límite entre la meditación y la ensoñación, me visitó un maestro de artes marciales. Fue nuestra primera reunión en 2 días. John Sang-wook me entregó un trozo de papel con la dirección del titiritero escrita en él. Su aspecto era extraño. A pesar del cálido día de primavera, llevaba guantes y desprendía un aroma bastante intenso. Incluso se negó a acompañarme a la casa del titiritero. ¿Por qué? ¿No vienes conmigo? Lo lamento. John Sang-wook sonrió torpemente. Era una sonrisa impropia de un político. Su expresión era más rígida que en la fiesta. Mi hija está pasando por una fase muy rebelde estos días. ¿Pero no te preocuparía que me encontrara con tu hija a solas? Oh, no. Para nada. Además, hay una criada en casa de Ayul, así que está bien. MMM. Lo más importante es que ayer hablé de ti con Ayul. No tienes por qué preocuparte. Entendido. Nos vemos por la noche. De hecho, debería haberme dado cuenta de la rareza entonces. Si la segunda familia de John Sang-wook funcionara correctamente, no estaría allí el ama de llaves, sino la madre biológica de su hija. Además, era extraño que alguien que había luchado tanto para ganarse mi favor de repente se negara a acompañarme. ¿Pero qué podía hacer? Revisé la dirección y pregunté a los lugareños cómo llegar, hasta que finalmente llegué a la casa de Lee Ayul. Toc, toc, toqué la manija de la puerta de entrada. Pocas personas usaban timbres electrónicos debido al ahorro de electricidad, para anunciar mi visita. ¿Hay alguien en casa? Toc, toc. Hola, soy el empresario de pompas fúnebres. Estoy aquí por recomendación del señor John Sang-wook. ¿Hay alguien en casa? Toc, toc. Fue puramente mi experiencia como regresor que había pasado por innumerables dificultades lo que me hizo sentir ese presentimiento en ese momento. Giré el pomo de la puerta. Estaba desbloqueado. Cuando entré al vestíbulo, mi vista se llenó de telarañas. Los pasillos, la sala y la escalera del primer piso de la casa estaban cubiertos de telarañas gigantes. Como una casa abandonada. Por muy dura que fuese la vida en el extranjero o por muy ilegítimo que fuese el hijo, era demasiado extraño para la hija del jefe del gobierno provisional vivir en esas condiciones. No, son siquiera telarañas. Son demasiado grandes. Crujido. Había algo debajo de mi zapato. Una muñeca. Distraída por las telarañas, no me había dado cuenta de las muñecas colocadas por toda la casa. ¿Lee Ayul? Caminé con cuidado por la casa, evitando las muñecas. Figuras, muñecas matrioscas rusas, muñecas ichimatsu japonesas, muñecas Barbie, muñecas articuladas, muñecas de peluche, muñecas de flores de papel. Literalmente una casa de muñecas. O quizás un nido de araña. Una mujer de unos 40 años, presuntamente empleada de la limpieza, fue encontrada muerta, colgada por telarañas en el dormitorio del segundo piso. Estaba acostumbrado a los cadáveres. No me asusté, pero ver las 13 muñecas rodeando el cadáver como si rezaran fue la primera vez. No fue la única primicia. Tic-tac, check-chac, check-chac. Muñecas atadas a cuerdas se movían arriba y abajo alrededor del cadáver. Como jugar en un balancín en un parque infantil. No tenía idea de qué tipo de mecanismo era, pero las cuerdas envueltas alrededor de las muñecas se extendían hasta la mandíbula y las manos del cadáver. Así que, mientras las muñecas subían y bajaban, la mandíbula del cadáver chasqueaba y sus dedos se movían de forma extraña. Sí. Como un cascanueces. ¿Qué? El hedor era abrumador. A juzgar por el rigor mortis, llevaba muerta más de 30 horas. Al menos 30 horas, pero parecía mucho más. Eso fue extraño. Más de 30 horas significaron que no fue ayer sino anteayer. Además, John Sang-wook declaró que ayer se encontró con su hija y le habló de mí. Entonces, ¿la criada ya había muerto? Extraño. Instintivamente sentí que John Sang-wook me había mentido. Sobre todo los guantes. Sus guantes fuera de temporada me molestaban. Salí de la casa de muñecas y regresé a mi alojamiento.
Planeaba recoger mis pertenencias y buscar a Jung Sang-wook. Pronto resultó que no era necesario. El cadáver de Jung Sang-wook colgaba de telarañas en medio de mi alojamiento. ¿Cómo? Algo no cuadraba. No, era peligroso. Aunque Jung Sang-wook era un traidor sin poderes, encontrar su cuerpo en mi habitación fue una mala noticia. Mi mente se enfrió rápidamente. Una sensación familiar. Actué con rapidez. Necesito ocuparme de esto. Fu. Sin investigar más, incineré el cuerpo de inmediato. Por completo. Usando toda mi aura para borrar cualquier rastro, incluido el mío. Solo alguien que había acumulado poder interior durante múltiples ciclos como yo podía realizar semejante hazaña sin esfuerzo. 59 segundos. Tomé un libro y salí del alojamiento con naturalidad. Saludé al personal con entusiasmo a propósito. Para ellos, yo sería como un huésped que entró y salió brevemente de la habitación. Sería difícil creer que un cuerpo fuera incinerado en tan poco tiempo. Ahora solo me preocupaban los testigos. Cualquiera que hubiera visto a Jung Sang-wook entrar en mi habitación. No hay que preocuparse por las cámaras de seguridad. Hoy en día, las cámaras de seguridad eran poco comunes. No por la electricidad, sino porque eran propensas a ser infectadas por monstruos, lo que hacía que la gente las evitara. Le pregunté al personal del alojamiento, ¿han visto al señor Jun? Negaron con la cabeza, salvando sus vidas. Hasta el momento habían pasado 4 minutos. Si bien no era una coartada perfecta, era suficiente para una negación plausible. No había cometido ningún asesinato. Esa era la verdad. Y yo era fuerte. El poder de la verdad a veces era filoso incluso en manos de los débiles. En manos de los fuertes, era inigualable. Cho, viejo. Me aseguraré de cobrarte bien por este viaje. Regresé a la casa de muñecas. Esta vez sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta. Circunstancialmente, el culpable era casi con certeza la hija ilegítima de Jung Sang-wook, Lee Ah-yul. No hacía falta evidencia. No era detective ni policía. Era un regresor. Podía verificar la evidencia en otros ciclos. Lo que importaba ahora era reunir la mayor cantidad de información posible sobre el culpable, Lee Ah-yul, para obtener una ventaja en los ciclos futuros. Resultó ser necesario. En la entrada, encontré a un despertador con cabello castaño brillante, presumiblemente Lee Ah-yul, muerto. Lee Ah-yul estaba en una silla de ruedas, apuñalado en el pecho con un cuchillo sostenido por una muñeca. Entonces me di cuenta de que la titiritera era una niña sin piernas. Sin haber escuchado jamás su voz y sabiendo que nunca la escucharía en el ciclo 18, cubrí mi frente con mi mano izquierda ante su cadáver. Ese maldito viejo. En realidad, cobraría un precio alto por este viaje. Como mencioné antes, no era detective ni policía. Mis deducciones abarcaban tanto el pasado como el futuro. Por eso era capaz de hacer esos trucos. La titiritera es mi hija. ¿Qué? Titiritera. Ah-yul. Lee Ah-yul. Es mi hija. Ciclo 19. Seguí deliberadamente los mismos pasos que en el ciclo anterior y llegué a Fukuoka. A menos que interviniera el efecto mariposa, la ley de causalidad era estricta. Jung Sang-wook, al igual que en el ciclo anterior, dijo, me pondré en contacto con mi hija. Por favor, espere en el alojamiento unos días. La diferencia en el ciclo 19 fue que, en lugar de dirigirme ansiosamente al alojamiento para disfrutar de las aguas termales, esta vez seguí en secreto a Jung Sang-wook. Un detective que solo descubre el crimen sin deducir el pasado del criminal es de tercera categoría. Un detective que revela los eventos pasados que llevaron al criminal a su camino descarriado es simplemente de segunda categoría. Un auténtico detective de primer nivel rastrea el desarrollo del crimen y es testigo de todas las causas en tiempo real. ¿Es eso siquiera un detective? Si te molesta, despierta la habilidad de regresión. La condición del contrato es que debes matar a los 10 piernas y otras monstruosidades. Así de simple, ¿verdad? Toc, toc. Jung Sang-wook se dirigió a la casa de muñecas en cuanto terminó la fiesta.
Tras unos cuantos golpes, apareció la criada. Hasta ahora todo estaba normal. La anomalía comenzó inmediatamente después. Ya estoy de vuelta. Haciendo una reverencia, Jun Sang-wook bajó la cabeza. Fue Jun Sang-wook, no el ama de llaves, quien hizo una reverencia. Jun Sang-wook se inclinó ante el ama de llaves. No pude evitar abrir mucho los ojos. Entonces, justo cuando estaba a punto de quedarme boquiabierta, la criada habló. Adelante. Sí. El primer ministro del segundo gobierno provisional de Corea siguió a la ama de llaves al interior como si fuera algo natural. ¿Qué diablos estaba pasando? Sintiéndome como si hubiera visto un fantasma, me aferré a la casa de muñecas. Aunque mi vista estaba bloqueada por la pared, mi audición mejorada por el aura me ayudó a escuchar a escondidas. ¿Cómo estuvo la reunión? Sin acontecimientos notables. ¿Cuál es el objetivo del enterrador? Quiere llevar a la señora Ayul a la academia. Murmullo. Sus voces traspasaron la pared. Jun Sang-wook hablaba con sumo respeto, pero también con un dejo de miedo, mientras que el ama de llaves se mostraba frío y mecánico. ¿Academia? Esa voz, hablando con precisión, pronunciaba A/K/de/Mai, de manera segmentada. Sí. Su objetivo es reunir y entrenar a despertadores talentosos como la señora Ayul. ¿Señorita Ayul? ¿Llamó a su propia hija, señora Ayul? Recibí el plan de estudios. Aquí. Lo leí una vez y parece bastante plausible. Espada Estrella es el director, Undertake es el subdirector y Dan Seo-rin es profesor honorario. Entonces. Disculpe. ¿Lo aceptaste? No. ¿Cómo podría? No podía tomar esa decisión sola, así que le pedí que se quedara en una posada de la ciudad. Se quedará allí unos 2 días. Silencio. Se fue durante la reunión. Disculpe. Salió durante la fiesta. Estaba solo con el enterrador. ¿De qué hablaron? Solo salí a fumar. Nada del otro mundo. Mentiroso. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabe eso? Definitivamente no había nadie cuando Jun Sang-wook y yo hablamos a solas. ¿Podría ser que alguien del gobierno provisional en el partido le filtrara información al ama de llaves? ¿Era esta ama de llaves de mediana edad, aparentemente común y corriente, realmente la que movía los hilos detrás del gobierno provisional? Las preguntas no duraron mucho. Pronto, un testimonio crucial salió de la boca de Jun Sang-wook. Baja. Abajo. Ante la orden de bajar, Jun Sang-wook, que había mantenido la compostura, comenzó a entrar en pánico. Por favor, créame. Señorita Ayul. Por favor, se lo ruego. Perdone la habitación de las muñecas. Se me cayó la mandíbula. Lee Ayul. No había ningún error. Jun Sang-wook se había dirigido a la ama de llaves como señora Ayul. No tenía sentido a menos que Jun Sang-wook fuera senil y no pudiera distinguir el rostro de su hija del de la ama de llaves. Era imposible que la ama de llaves y Lee Ayul fueran la misma persona. La ama de llaves tenía unos 40 años. En cambio, el cadáver de Lee Ayul que vi en el ciclo anterior no podía tener más de 20 años. De este modo, Lee Ayul estaba controlando al ama de llaves. Titiritero. Quien le puso ese nombre dio en el clavo. Supuse que Lee Ayul tenía la capacidad de controlar a la gente. La ama de llaves era una marioneta. Una marioneta de Lee Ayul. Y no solo la ama de llaves. Recordé las innumerables peticiones de apretones de manos de los funcionarios del gobierno provisional al llegar a Fukuoka. Los ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas, Justicia e Interior. Sus abrazos me resultaron extrañamente rígidos. ¿Los altos funcionarios del gobierno provisional también son marionetas? ¿Todos? ¿O solo algunos? Si solo algunos, ¿hasta qué punto? En el siglo XVIII, nunca había imaginado esta verdad y me golpeó como una onda expansiva. En cierto sentido, el viejo Cho tenía razón. Baja.
Te lo he dicho 2 veces. Por favor, por favor. La súplica fue interrumpida. John Sandwook ya no podía articular palabras. Solo se oían débiles sonidos como ageok, guk. El oído humano no era tan preciso. Comprender todo solo por el sonido era difícil, pero podía adivinar que algo bloqueaba la boca de John Sandwook. HMMF. John Sandwook luchó. Dado que un hombre adulto no podía oponer una resistencia adecuada, era probable que lo sometieran por algún medio anormal. Telarañas. Recordé las telarañas que envolvían los cadáveres del ama de llaves y de John Sandwook. Y las telarañas que cubrían la casa de muñecas. Quizás no eran telarañas sino cuerdas de marionetas. HMMF. Se oyó el sonido de un cuerpo arrastrado. Las vibraciones del primer piso fueron disminuyendo poco a poco. Entendí rápidamente la situación. John Sandwook estaba siendo arrastrado al sótano por el ama de llaves. Ya no se oía ningún sonido. Las paredes eran demasiado gruesas. Mi aura, acumulada durante los 18 ciclos, solo alcanzaba un cierto alcance. El sótano. Esa debe ser la verdadera guarida del titiritero. Una vez más, mi decisión fue rápida. Decidí entrar. Un despertador excepcional tiene una memoria excepcional. Para sobrevivir al vacío, debes saber recordar varias reglas. Hay un proverbio que es casi de conocimiento común. La guarida de un despertador bien construida es comparable al vacío. Personalmente creo que es un poco exagerado, pero significa tener cautela. Por ejemplo, cada tren que Dan Seorin usaba como guarida tenía un robusto sistema de seguridad. Los huéspedes no deseados que entraran sin un billete de tren descubrirían lo maravillosa que puede ser una máquina de matar como es el tren. Este lugar no era diferente. La casa de muñecas, que visité en el ciclo pasado ya era un cascarón vacío que quedó después de que su dueño muriera. Cuando lo visité por primera vez, el titiritero debió haber levantado la seguridad a propósito. Necesitaban que presenciara la muerte de la ama de llaves y regresara al alojamiento. Clic, clic, clic. En otras palabras, esta era la primera vez que ponía un pie en la guarida de la casa de muñecas en su verdadero sentido. El chasquido resonó por todas partes en cuanto entré por la puerta. Las muñecas hacían el ruido. Entrada. Pasillo. Techo. Las marionetas colgadas de cuerdas movían ferozmente sus mandíbulas. Con el chasquido de las mandíbulas, las articulaciones de las muñecas crujieron. Sus ojos azules, negros, amarillos y rojos giraron. Clic, 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 clic. Marcación territorial. Señal para alertar de un intruso. Y movimientos preprogramados para eliminar impurezas. Los movimientos de las marionetas estaban claramente calculados meticulosamente. Sus articulaciones crujían como teclas de piano, las cuerdas se balanceaban y un tenue aura dorada estaba presente en las cuerdas de las marionetas. Aura. En aquel entonces, los únicos que dominábamos el uso del aura éramos el viejo Cho y yo. Era una especialidad de la Academia Freyate. El espectáculo de marionetas que se desarrollaba ante mí era exclusivamente autodidacta. No solo puede controlar a la gente, sino que también puede imbuir los hilos de las marionetas con aura. Me impresionó, pero no lo dudé. Como en la famosa escena inicial de la película Cube, hilos semitransparentes se tensaban desde todas direcciones. Cualquier ser humano común y corriente quedaría desmembrado con solo tocarlos. Afortunadamente o desafortunadamente mi vida estaba lejos de ser común. Salté de cabeza sin usar espada, envolviendo todo mi cuerpo en aura. Swiss. Corte, corte, corte. Las cuerdas de la marioneta, cargando con intención asesina, se rompieron en cuanto tocaron mi cuerpo. Clic, 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 clic. Las muñecas se movían aún más frenéticamente. La masa de telaraña se multiplicaba exponencialmente. Pero fue inútil. El viejo Cho me había calificado como de quinto en talento marcial, pero de primera clase en talento de aura. Era como si mis habilidades externas se compensaran con energía interna. Y tenía la habilidad, resumen. Una habilidad que transfirió mis capacidades físicas,
incluyendo fuerza muscular y otras capacidades corporales, al siguiente ciclo. Eso incluía la cantidad de aura. En términos de artes marciales, en el ciclo 19, mi energía interna ya había superado los 60 años. Grieta. Extendí la mano y aplasté la cabeza de una muñeca. Las muñecas se balanceaban en las cuerdas, pero no podían escapar de mi agarre. No importa cuán locas por el poder fueran las monstruosidades de este mundo, 60 años de cultivo era el logro de toda una vida para un humano. Había pasado toda mi vida en el campo de batalla. Los despertadores atrincherados en la parte trasera relativamente segura de Fukuoka no pudieron resistirse a mi vida. La entrada fue violada. El pasillo y la sala fueron neutralizados sucesivamente. Unas 300 muñecas se desmoronaron en mis manos. Pronto las telarañas asesinas también se calmaron. La precisa disposición de las muñecas debió ser el núcleo del sistema de seguridad de esta guarida. Habilidades de despertar de alto nivel. Excelente comprensión de sus poderes. Prudencia al no revelar su verdadera forma. Acciones audaces y decisivas. Dominio del aura desde temprana edad, adquirido de forma independiente. Habilidades de cálculo precisas. La prueba había terminado. Aunque no quería admitirlo, la intuición del viejo Cho era correcta. Un prodigio. Sin duda, valió la pena reclutar al titiritero. Aunque no tuviera piernas, eso no era un impedimento significativo. Quizás no pudiera luchar en el frente, pero tenía un enorme potencial como miembro de apoyo. Lee a Ayul. ¿Me estás escuchando? Silencio. Soy el enterrador. Colega de la espada estrella y la gran bruja. Me disculpo por interrumpir así. Fue mi culpa. Silencio. Lee a Ayul. Quiero hablar contigo. Usé la fuerza para demostrar mis habilidades. Podría entrar al sótano, pero no quiero que nuestra relación empiece con mal pie. Silencio. Mi objetivo es convencerte de que te unas a la academia en Corea. Dame la oportunidad de convencerte. Crack. La puerta del sótano se abrió. Adelante. La criada sostenía el pomo de la puerta. Al oír su voz de cerca, el tono mecánico se hacía aún más evidente. Reflexionando, la forma ideal de maquinaria para los humanos siempre habían sido las muñecas, desde el papel y los mecanismos de relojería hasta los chips de inteligencia artificial. De esta manera, el término sonido mecánico podría corregirse a sonido de muñeca sin mucho error. Pasé junto a la criada y entré al sótano. ¡Pum! La pesada puerta de hierro se cerró tras de mí. Finalmente, hice contacto visual con la propia Lee Ayul. Esta fue la primera vez. En el ciclo anterior, su cadáver tenía los ojos cerrados. Ojos dorados. Cabello castaño claro. Una niña sin piernas. A veces, la manifestación de un despertador alteraba el color de su cabello y ojos. La niña sentada en la silla de ruedas tenía un tono completamente diferente al de su padre, John Sang-wook. Uf. Uf, uf. John Sang-wook, quien había sido arrastrado aquí anteriormente, también estaba en silla de ruedas. En cuanto a problemas de movilidad, estaba en peores condiciones que su hija. Aunque tenía piernas, todo su cuerpo estaba atado con fuerza con cuerdas de marioneta, como una presa atrapada en una telaraña. Además, sus uñas estaban cubiertas de sangre fresca. MMM. Por eso Jun Sang-wook usó guantes en el ciclo 18.